El 8 de septiembre no es un día cualquiera. En muchas redacciones se brinda con café, se recuerdan viejas coberturas y se honra a quienes han hecho del periodismo una forma de vida. Pero también es un día de reflexión. Porque ser periodista en México no es simplemente narrar lo que pasa, es caminar por la cuerda floja entre el deber de informar y el riesgo de hacerlo. El Día Internacional del Periodista no es solo una celebración, es una declaración de principios. La fecha se conmemora en honor a Julius Hick, periodista checo asesinado por los nazis en 1943. Su legado, grabado en el libro Reportaje al pie de la horca, nos recuerda que informar no siempre es cómodo, pero es urgente. Y en México, ese legado resuena con fuerza. Aquí, ser periodista implica ir más allá del teclado, salir a la calle, enfrentar el poder, dar voz a quien no la tiene. Y muchas veces, hacerlo con miedo. Porque México, paradójicamente, es uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo, incluso en tiempos de paz. A pesar de ello, cada día, miles de reporteros, fotógrafos, editores y comunicadores salen a hacer su trabajo con profesionalismo, ética y pasión. Algunos desde grandes medios. Otros desde trincheras digitales, comunitarias o independientes. Todos con el mismo objetivo, que la verdad no se apague. Este bloque abre el camino para hablar del periodismo como vocación, como oficio, como resistencia. En los próximos bloques hablaremos de su evolución en México, los desafíos que enfrenta, su impacto social, y sobre todo, del compromiso que implica levantar un micrófono o encender una cámara. Porque informar es un acto de valor. El periodismo en México no nació en las pantallas ni en los podcasts. Nació entre tipografías, imprentas clandestinas y periódicos doblados en cuatro. Desde la época del virreinato, cuando informar era un acto subversivo, hasta las mañaneras del siglo XXI, la prensa mexicana ha sido espejo, lupa y a veces, piedra en el zapato del poder. En cada etapa histórica del país, hubo alguien tomando nota, preguntando, grabando, escribiendo a contracorriente. Durante la Guerra de Independencia, El Despertador Americano fue uno de los primeros periódicos insurgentes, donde los ideales de libertad se imprimían en papel, muchas veces a escondidas. En el Porfiriato, la prensa enfrentó censura, pero también surgieron voces combativas como El Hijo del Ahuizote, que con caricaturas y editoriales incendiarios ponía en jaque al régimen. Ya en la Revolución, periodistas como Martín Luis Guzmán narraron desde las trincheras, y las imprentas móviles viajaban junto a las tropas. Con la llegada del siglo XX, la prensa creció en pluralidad, pero también enfrentó nuevos desafíos: control gubernamental, compra de líneas editoriales, desaparición de medios críticos. En paralelo, surgieron los periodistas de calle, los de nota roja, los de crónica deportiva, los de análisis político. La radio y la televisión abrieron otras ventanas. Y más tarde, Internet transformó el mapa, nacieron los medios digitales, las redes sociales se volvieron fuente y escenario, y surgieron voces nuevas, jóvenes, independientes. Y muchas veces incómodas. Hoy, el periodismo mexicano vive entre la precariedad laboral y la creatividad desbordante. Entre la autocensura obligada y la valentía cotidiana. Y a pesar de todo, sigue informando. En cada protesta, en cada cobertura de violencia, en cada reportaje sobre corrupción, hay alguien con libreta o cámara, dispuesto a documentar. Porque contar la historia, aunque duela, es parte de la misión. En el siguiente bloque hablaremos de los desafíos actuales que enfrentan los periodistas en México, desde los riesgos físicos y económicos, hasta la lucha por la verdad en tiempos de desinformación masiva. Hoy más que nunca, ser periodista en México es un acto de resistencia, de coraje, de conciencia. No importa si se escribe en un medio nacional, se graba en una radio comunitaria o se publica en un blog independiente, el riesgo está ahí. Y no es una metáfora. México ha sido considerado, en múltiples ocasiones, como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, incluso sin estar en guerra declarada. El simple hecho de buscar la verdad puede costarte amenazas, censura o la vida. Periodistas han sido atacados por cubrir temas como corrupción, narcotráfico, feminicidios, megaproyectos, desplazamientos forzados. La violencia no distingue formato, cae sobre fotógrafos, reporteras de nota roja, comunicadores indígenas, columnistas políticos.
Muchos trabajan sin contrato, sin prestaciones, sin seguridad. Y aún así, salen cada día. Porque informar es su deber, pero también su forma de vida. A esto se suma la censura disfrazada. Hay medios que se autocensuran para conservar convenios publicitarios con gobiernos o empresas. Hay otros que enfrentan presiones directas para modificar o frenar investigaciones. Y con el auge de las redes sociales, la batalla se traslada también al terreno de la desinformación y los discursos de odio, noticias falsas, bots, campañas de desprestigio que buscan sembrar confusión y silenciar voces críticas. Además, hay una violencia específica que enfrentan las mujeres periodistas, desde el acoso en línea hasta la agresión física. Su trabajo es doblemente juzgado, doblemente atacado. Aún así, ellas siguen alzando la voz, escribiendo, grabando, preguntando donde otros callan. Pero en medio de todo eso, el periodismo resiste. Con medios independientes, con colectivos que documentan agresiones, con redes de apoyo que cuidan a quienes investigan. Hoy más que nunca, se vuelve vital defender el derecho a informar y a ser informado. Porque sin periodismo libre, la democracia se debilita. Y en el siguiente bloque hablaremos justamente de eso, del papel que el periodismo juega como pilar de la democracia y como catalizador de transformación social. Una sociedad sin periodismo libre no es más silenciosa, es más ciega. Porque el periodismo no es solo el cuarto poder, es el puente entre los hechos y la conciencia pública. En las democracias, el periodista no es enemigo del Estado, es su contrapeso. Su trabajo no es agradar, sino incomodar cuando hace falta. Y en México, donde la desconfianza en las instituciones es alta, el periodismo ha sido muchas veces el único canal que revela lo que otros quieren ocultar. Gracias al trabajo periodístico hemos conocido casos de corrupción, fraudes electorales, redes de trata, desvíos millonarios, violencia sistemática, abusos de poder. El periodista pone la lupa donde el poder quiere pasar de largo. Cuando se hace bien, el periodismo no solo informa, transforma. Puede generar reformas, abrir debates, frenar abusos, cambiar leyes. Y no lo hace desde la comodidad, sino desde la trinchera. Desde la calle, el archivo, la entrevista, la fuente anónima, la madrugada sin dormir. Pero también es una labor profundamente humana. No hay periodismo sin empatía, sin escuchar a la víctima, sin ponerse en los zapatos de quien no tiene voz. Un buen periodista no solo recopila datos, los conecta, los contextualiza, les da rostro. Y cuando lo logra, su trabajo deja de ser solo una nota para volverse memoria colectiva. En ese sentido, el periodismo no solo documenta la historia, la escribe en tiempo real. Y eso es un poder enorme. Por eso, los ataques a la prensa no solo son ataques a personas o medios, son ataques a nuestro derecho a saber. Defender al periodismo es defender la posibilidad de elegir con información, de participar con conciencia, de exigir con argumentos. En el último bloque cerraremos con una reflexión sobre lo que realmente significa conmemorar el Día Internacional del Periodista en México. Más allá de la felicitación, más allá del café en la redacción, ¿qué podemos hacer para proteger a quienes protegen la verdad? Cada 8 de septiembre, en muchas redacciones mexicanas se cruzan palabras de aliento, se escriben editoriales de homenaje, se recuerda a colegas caídos. Se publican frases como sin periodistas no hay democracia, informar no es delito, o la verdad duele, pero libera. Pero conmemorar el Día Internacional del Periodista no debería ser solo una fecha para el gremio. Es un asunto de todos. Porque el derecho a informar y ser informado no es exclusivo de los periodistas, es una garantía para la sociedad entera. Cuando alguien agrede, censura o elimina a quien investiga, no solo silencia una voz, le arrebata a la ciudadanía una parte de la verdad. Y la verdad, aunque incomode, aunque duela, aunque contradiga, es fundamental para una sociedad libre y justa. Celebrar este día va más allá de compartir una nota bonita o felicitar a los reporteros. Es reconocer la precariedad que viven muchos, la violencia que enfrentan otros, y también la pasión que los mueve a seguir. Es cuestionar las estructuras que permiten que haya periodistas sin sueldo, sin seguridad, sin respaldo legal. Es apoyar a medios independientes, leer más allá del titular, verificar antes de compartir, y sobre todo, valorar el trabajo detrás de cada nota. También implica hacernos responsables como sociedad. Defender al periodismo implica formar criterio,
rechazar la desinformación, exigir transparencia a quienes gobiernan y no normalizar los ataques. En un país donde ser periodista puede costarte la vida, hacer silencio frente a eso es ser cómplice. Hoy más que nunca, el periodismo necesita más que aplausos. Necesita condiciones dignas, respeto a su labor y un entorno donde la verdad no sea un riesgo. Porque proteger al periodista es proteger nuestra posibilidad de saber, de decidir y de construir un futuro con memoria y justicia. Este 8 de septiembre, honremos a quienes dedican su vida a contarnos la verdad, aunque eso les cueste todo.